Un honor el poder nuevamente estar aquí a través de estos medios de la 930 AM Radio Costa Rica, a través también de la internet en la dirección www.radiocr.net. Nos pueden seguir ustedes en vivo a través de la web y también a través de los reprises que tenemos en canal 54 todos los días de lunes a viernes. Este es el Remanente Adventista. Mi nombre es Freddy Peña, parte de este grupo que estamos aquí todos los días en la mañana de 8 a 9 a través de la 930 y como les digo en la noche con el reprise que tenemos en canal 54 para traerles temas, hermanos, amigos, importantes, temas actuales en los cuyos cuales nosotros podemos ver cómo las profecías, los datos bíblicos se han venido desarrollando en una forma perfecta, inequívoca, y todas las señales de los tiempos de la pronta venida de Cristo se han ido cumpliendo. Estamos todos los días, como les digo, de lunes a viernes. Nuestra hermana María Elena los lunes con temas familiares muy buenos, la conducción del niño y algunos temas ahí, tópicos importantes sobre la familia. Los días martes nuestro hermano Arturo López también con temas de profecía, también sumamente importantes. Los miércoles este servidor. Los jueves nuestro hermano Will Chavarría, que trae temas de profecía también sumamente importantes, en los cuyos cuales nosotros podemos conocer cómo se están desarrollando ya básicamente las profecías finales antes de la venida de Cristo. Y los viernes con nuestro hermano Alfredo Garita también temas muy interesantes, muy importantes. Nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube con el nombre Remanente Adventista CR. Todos los programas, casi unos 140 programas, por ahí un poquito aproximado ese dato, de unos 140 programas con diferentes connotaciones, diferentes tópicos, diferentes temas en los cuyos cuales usted puede buscarlos. Si alguno se ha perdido el programa de alguno de nuestros hermanos, en el transcurso de la semana están todos en el canal de YouTube y lo pueden encontrar en el nombre Remanente Adventista CR. También pueden comunicarse con nosotros al remanenteadventistacr@gmail.com, nuestro correo electrónico. Pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, y pueden también hacernos notar o cualquier situación, cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a los temas que se han ido dando. Estamos para servirles al 83-14-76-19. Consultas y oración al 83-14-76-19. Bueno, hermanos, de verdad que sí, para mí siempre es un gran honor, es una bendición todos los miércoles poder estar aquí con ustedes, pudiendo aprender ustedes allá en su casa, en sus respectivos lugares de labor, en la señora que está trabajando en su hogar, la persona que va en el carro y nos va sintonizando a través del radio, todas aquellas personas que a través de estos medios llegamos, les damos las gracias por sintonizarnos y también les agradecemos sobremanera la forma en la que se comunican con nosotros y expresan y nos hacen ver que están siguiendo nuestros programas. Es una gran bendición, es un aliciente, hermanos, para que nosotros, el Remanente Adventista, sigamos predicando. Vamos a encomendar a nuestro Señor, a Dios, a Jehová de los ejércitos, este día. Vamos a orar para pedir la dirección de Él. El tema de hoy es un tema que me lo han solicitado bastantes. Ahora voy a mencionar algunas de las personas, tal vez en la mitad del programa, en el corte. Me han solicitado que hable con respecto a este tema. Hay un poquito de inquietud en las personas que han expuesto, que tienen una pequeña confusión y que les gustaría que el día de hoy, miércoles, empiece a tocar el tema con respecto a lo que se llama la teoría o la doctrina del dispensacionalismo, o lo que conocemos básicamente todos como el rapto secreto. Pero antes de empezar el tema, vamos a orar y vamos a pedirle que sea el Señor el que nos dirija y su Santo Espíritu el que nos ayude para poder comprender este tema. Amén. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te bendecimos, oh Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por la dicha que tenemos nuevamente, Dios, de abrir nuestros ojos, Señor, y contemplar un día más, Señor, de vida.
Gracias, Dios. Sabemos que el don, Señor, que tú nos has dado, Dios, de la vida, es un don preciado, Señor, y que a pesar de que este mundo, Señor, está tan convulsivo y tiene tantas problemáticas, Señor, nos sentimos gozosos de poder estar aquí, Señor, y vivir en él. Y te pedimos, oh Dios, que nos permita, Señor, en este día ser agradecidos, Señor, por todas las cosas y todas las bendiciones que tú día con día nos das. Y porque nos permites también, Señor, haber sido escogidos de entre millones de personas, Padre, para poder escuchar, Señor, este mensaje el día de hoy. Pedimos que la gloria, Señor, que la inteligencia, que la sabiduría que proviene de lo alto, oh Dios, sean nuestras vidas, que abra las vías de nuestro entendimiento el Espíritu Santo y que nos permita comprender, Señor, que las verdades bíblicas son indiscutibles, Señor, y son la única verdad que podemos aceptar, oh Dios, como personas que creen, Señor, en tu Hijo amado Jesucristo y su obra redentora. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos y te pedimos, Señor, que llegues, Señor, a cada una de las personas que en sus respectivos lugares, Señor, sea trabajo, sea en sus hogares, sea, Señor, en el lugar donde se encuentren, que tú puedas llevar, Señor, a ellos, oh Dios, las bendiciones de lo alto, bendiciones físicas, bendiciones materiales, bendiciones económicas, pero sobre todo, Señor, bendiciones espirituales, Señor, para la salvación de cada una de las almas de las personas que nos escuchan. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Y te pedimos, oh Dios, que todo lo que hagamos, oh Señor, en este día sea para la gloria y para la honra tuya, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y de tu Santo Espíritu. Pedimos esto en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de que murió por nosotros en la cruz del Calvario, libertándonos, Señor, de la condenación del pecado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos, oh Dios. Amén. Bueno, hermanos, empezamos hoy con este tema, como les digo, bastante conspicuo o bastante polémico, porque en este asunto del rapto secreto, por llamarlo así, la mayoría de personas, hermanos de muchas congregaciones han tenido este criterio o han agarrado este concepto, esta doctrina, que vamos a estudiar, no estuvo presente dentro de las filas ni dentro de las doctrinas o escrituras bíblicas hasta 1800 aproximadamente 1776. Vamos a analizar de dónde fue que nació, cómo fue que creció, qué fue lo que pasó con este asunto y por qué o qué dice la Biblia con respecto a la venida de Jesucristo en forma de un rapto secreto. Ok, primeramente, hermanos, quiero decirles a ustedes que voy a darles la definición de lo que dicen los diccionarios con respecto a lo que significa el rapto. Ok, el rapto, dice, es el delito en el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza. Oigan qué interesante, el rapto es el delito en el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. No debe confundirse el rapto con el secuestro, pues a diferencia del secuestro, el rapto exige un fin sexual. Entonces, cuando nosotros hemos escuchado siempre con respecto a la gente que dice que es que el rapto, que viene y que va a ocurrir un rapto en la iglesia y esto, empezando desde ese término, el término ya está mal empleado, porque dice claramente que es por medio de la fuerza, intimidación o el fraude. Y además es para cometer un delito sexual. Ok. Hay algo interesante que quisiera explicarles con respecto a lo que es, qué significa el dispensacionalismo. Ok, tal vez podemos abrirlo así. Dice lo siguiente, ahí se los pongo en pantalla y leo a la gente que nos escucha a través de la radio, leo lo que pongo en la pantalla. Los que nos ven a través de la televisora o nos siguen a través de la web pueden ver la definición de lo que significa el dispensacionalismo. Dice que el dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana. Hasta ahí estamos bien. Dice, donde ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo, o sea, la joya de la corona, hermanos, que corona esta teoría, el dispensacionalismo, es que se sostiene que Israel como nación y la iglesia de Dios como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino que dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes.
Es algo interesante esto porque nos damos cuenta nosotros que entonces esta doctrina o este concepto o esta teoría del dispensacionalismo dice que hay dos salvaciones diferentes para diferentes personas y diferentes pueblos. En tal caso están hablando del pueblo judío y de la iglesia de Cristo. Ok, el dispensacionalismo, hermanos, fue sistematizado básicamente por Derby, por Edward Irving, por algunas de las personas, por Cyrus Scofield, Lewis Spry Chafer, o sea, algunas de las personas que popularizaron desde después de 1776, aproximadamente 1830, empezaron a popularizar esta doctrina, pero que, como les digo, no era una doctrina que estuviese, una enseñanza que estuviese dado en la Biblia. Les pongo en pantalla también lo que les expreso ahí, la enseñanza de un rapto secreto antes de la tribulación o pretribulacional es una doctrina que nunca existió antes de 1830. Les digo esto, hermanos, vean, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, ni creían en esta doctrina, nunca la practicaron. Esta doctrina enseña que la iglesia de Dios tampoco va a pasar ningún tipo de tribulación, que no va a pasar ningún tipo, por decirlo así a lo tico, de congojas, que no va a tener que presentar ninguna batalla en los tiempos finales, sino que Jesucristo los va a hacer o los va a rescatar antes de que toda esta tribulación y antes de que toda esta situación acontezca en el mundo. Ok, vean qué interesante esto. Vamos a leer qué es lo que el mismo Jesucristo dijo con respecto a lo de la tribulación y la gran tribulación. Yo no quiero que sea lo que yo pienso, no quiero que sea que ustedes piensen que es lo que el remanente adventista CR está propagando o predicando, sino que yo quiero que ustedes abran el entendimiento y vamos a leer lo que el mismo Jesús dijo con respecto a la gran tribulación. Veamos entonces qué dijo Jesús en el Mateo 24. Y voy a leer, de la versión Reina Valera, para ir viendo algunos mitos que esta doctrina y que me han preguntado algunos hermanos a través de la vía telefónica. Ojalá que todos puedan estar hoy presentes, porque les prometí que hoy en el programa íbamos a despejar este asunto del rapto secreto o de lo que se llama la teoría del dispensacionalismo. Y vamos a ver qué es lo que dice Mateo 24 y vamos a analizarlo. Mateo 24, empezando por el capítulo 15, leo de la versión Reina Valera. Capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. 16. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes. 17. Y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. 18. Y el que en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Versículo 19. Mas hay de las que están preñadas y las que críen en aquellos días. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Versículo 21, y pongamos mucha atención, hermanos. Porque habrá gran tribulación, lo dijo Jesús, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a haber una gran tribulación, dice el versículo 21, que no existió nunca en todo el periodo de la historia, desde la fundación del mundo hasta que Cristo estaba diciendo ese mensaje en el año 31. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio hasta ahora, ni la habrá. O sea que nada de lo que había acontecido en esos 4000 años y en los subsiguientes años hasta la venida de Cristo, nunca iba a ocurrir una gran tribulación como la que iba a haber en los fines de los tiempos. Ok, vamos. Ahí, hermanos y amigos, está hablando de los días donde habría gran tribulación. Versículo 21, versículo 22. Y si aquellos días, los días de la gran tribulación, no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pregunta, ¿dónde estaban los escogidos? En la gran tribulación. Si dice que esos tiempos no serían acortados,
por causa de los escogidos eran acortados, porque si no nadie sería salvo, y se supone que una de las teorías fundamentales del rapto, maldicho secreto, es que la iglesia de Dios ya estaba en el cielo. Entonces, ¿de quién está hablando? De los escogidos. ¿Cuáles eran esos escogidos? Y cuáles eran esas personas que tenían que ser salvas si no se acortaban esos tiempos. Esa es una de las primeras preguntas. Ok. 23. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Sigue mencionando Jesús que en esos tiempos de gran tribulación que va a acontecer, dice que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, y dice que iban a engañar aún a los escogidos. Interesante, vuelvo a preguntarles, ¿por qué dice Jesús que en la gran tribulación podían ser engañados los escogidos, si se supone que esta doctrina del rapto secreto, que se conoce y que la practican mucha gente y que la creen y la defienden a capa y espada, aunque no es bíblica, se cree que la iglesia o los escogidos ya no iban a estar en la gran tribulación? Seguimos leyendo. Versículo 25. He aquí os he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, 26, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiese que estuviese en el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Señales. Ok, 28, 29. Y luego, oigan, y luego, hermanos, cuando la Biblia pone una palabra, es importante que nosotros tengamos una noción clara de esas palabras que yo llamo siempre claves o fundamentales. Palabras que nos explican a nosotros cuál es el tiempo en ese momento que se está hablando. Y luego, dice, o sea, después de, y luego, versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Después de cuándo? De la gran tribulación que se hablaba en el versículo 21. Ojalá que usted esté en su casa sentado con su Biblia y esté siguiendo lo que yo estoy leyendo para que se dé cuenta que esto es un escrito, está en la Sagrada Escritura. Después de la tribulación, que se habla en el capítulo 21, porque habrá entonces gran tribulación, dice el 29, y luego después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, viene la venida de Cristo. Y se mostrará entonces la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes de los cielos con grandes poder y gloria. Versículo 31. Y enviará. Hermano Andy, ¿podemos poner la otra, por favor? Qué lindo esto, hermano. O sea, ahí están los versículos. No, la anterior, tal vez, hermano, perdón. Ok. La gente piensa que el rapto secreto es antes de la tribulación. Pero vea lo que nos dice el versículo 29. Y nos dice, y luego, después de la tribulación de aquellos días, o sea, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. 30. Después de la tribulación, 30. Y entonces, después de la tribulación, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará, hermanos, atención, y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro cabo. Entonces, hermanos, solamente vamos a ver algunos versículos importantísimos que nos hablan con respecto de algunas doctrinas que se manejan dentro del dispensacionalismo o de esta teoría del rapto secreto. Primera, que dicen la gente que cree en esta teoría que la iglesia no va a pasar
la tribulación porque los escogidos ya van a estar en el cielo. Nos damos cuenta que el mismo Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo nos indica a nosotros que las personas que eran escogidas y que iban a ser salvos tenían que ser acortados los tiempos, primero porque si no, no podían ser salvos, segundo que se iban a levantar y se iban a manifestar falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas que iban a engañar aún a los escogidos, y tercero, que cuando Cristo venga después de la gran tribulación, como dice el versículo 29, iban a recoger los ángeles a todos los escogidos de los 4 puntos de la tierra. Entonces nos damos cuenta que la Biblia, el mismo Jesucristo personalmente nos dice a nosotros que la iglesia iba a estar en ese periodo de gran tribulación y que iba a tener que ser sostenida y ayudada por él al acortar los tiempos. Ok, segunda teoría del concepto del rapto. Interesante, hermanos. Dicen, según esta teoría, que la venida del Señor Jesucristo iba a ser una venida secreta. Primero les hablé al principio que el término rapto es totalmente distorsionado de lo que quieren dar a entender estas personas, porque el término rapto es, lo vimos y lo analizamos bien claro ahora cuando vimos el concepto, es secuestrar a alguien en una forma a la fuerza, con intimidación o con fraude, y principalmente para tener un acto deshonesto sexual. Entonces el término de rapto, empezando por ahí, está mal empleado. Según esta teoría, este término rapto dice que la venida del Señor será secreta. Ok, vamos a ver entonces nuevamente qué nos dice la Biblia. Podemos ver ahí claramente lo que la Biblia nos enseña. Ahí están en pantalla, pero voy dándole los versículos a los hermanos con respecto a esto. Dice así, Apocalipsis 1:7, vean qué interesante. Al menos, hermanos, es algo interesante lo que dice ahí. Al menos unos 800 pasajes bíblicos hablan acerca o analizan la segunda venida de Cristo, hermanos. Cuando nosotros empezamos a analizar este montón de versículos, porque no es uno, están algunos en el Antiguo y están otros en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en ninguno de los casos de los que se menciona, les pongo principalmente los del Nuevo Testamento, porque hay personas y hermanos que lamentablemente han pensado que la Biblia se dividió después de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces les doy algunos de los datos que aparecen principalmente en el Nuevo Testamento para que se den cuenta qué es lo que dice la Biblia con respecto a la segunda venida de Cristo y con respecto a que este otro punto de la doctrina del rapto o del dispensacionalismo, en la que se dice que Jesucristo va a venir en una forma secreta. De hecho hay algunos cantantes evangélicos protestantes que cantan canciones muy conocidas, que Cristo vino y su iglesia se llevó, y que una mamá llora porque no encuentra al hijo, y que se estrellan los carros y que los aviones se caen, y que todo este asunto porque la gente desaparece en forma misteriosa y nadie sabe dónde está. De hecho, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros en los versículos de Apocalipsis 1:7, nos dice que todo ojo le verá. Vayan apuntando, hermanos. Mateo 26:64 nos dice, y veréis al Hijo del Hombre viniendo, en las nubes. Dice, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Mateo 24:30 nos dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las naciones de la tierra harán lamentación cuando vean. Se los puse ahí en rojo y les recalco a los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Todas las naciones de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Marcos 14:62. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes. Apocalipsis 6:14-17. Los reyes de la tierra, los poderosos, los capitanes, los ricos, los esclavos,
los grandes, todo esclavo y todo libre, le verán viniendo en las nubes. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta de que estos versículos nos enseñan a nosotros que Jesucristo va a venir en las nubes y que todo ojo le va a ver y que las naciones de todo el mundo se van a lamentar por verlo venir, y dice, y que veréis y verán y lo verán, y cuando vean y todo ojo le verá, hermano, ¿a quién le creo yo entonces? Le creo yo entonces a una doctrina que no tiene ninguna base bíblica y que contradice más bien lo que la Biblia dice con respecto a que la venida de Cristo va a ser en forma secreta y nadie lo va a ver, o le creo a lo que Jesucristo y el Espíritu Santo reveló en los santos hombres que escribieron la Biblia y que nos los dejaron ahí para enseñanza nuestra. Entonces, según esta teoría, del dispensacionalismo, quiere decir que esta segunda teoría, que hay de una forma secreta o oculta en la que Jesús viene, queda totalmente descartada por la palabra de Dios. La primera, como les dije, de que Jesús viene oculto, de que Jesús, de que va a haber algún secuestro a la fuerza, eso es básicamente, entonces lo vimos, una mentira. De que la iglesia no va a pasar una tribulación, hermanos, es básicamente una mentira, porque leímos lo que dice Mateo 24, que el mismo Jesús lo dijo, que va a haber una gran tribulación y que los escogidos van a estar en medio de ellas, y después de la gran tribulación viene la señal del Hijo del Hombre, en la que Jesucristo viene por su pueblo, por su iglesia. Vamos a ver estas dos doctrinas de momento, y luego vamos a analizar algo interesante con respecto a lo que esta doctrina del dispensacionalismo piensa. Esta doctrina dice que hay dos venidas de Cristo. Una que es para, como les dije al principio, que es para el pueblo de Dios, que supuestamente es la iglesia, ¿verdad? Y que, bueno, obviamente va a ser llevada antes del rapto, y otra 7 años después, según lo que ellos analizan en su doctrina, y se ha sacado de que vienen por los judíos que se arrepintieron, o sea, ya básicamente por el pueblo judío que se arrepintieron y que pasaron la gran tribulación y lograron salir triunfantes sin ponerse la marca de la bestia, y unas situaciones ahí que esta doctrina predica, y que va a ser la segunda venida de Cristo cuando ya Él venga con toda su iglesia otra vez en gloria. O sea, que para ellos lo que dice la Biblia, que va a haber una venida de Cristo, la dividen exactamente en dos. Una venida para el pueblo o la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, y otra venida 7 años después, supuestamente para la nación judía, que va a quedar ahí y que van a quedar supuestamente después de la venida de Cristo. Oigan qué interesante, cuando venga Cristo dice que va a quedar gente en la tierra, que va a quedar gente por 7 años, que van a ser decapitados. Bueno, todo lo que todos ustedes o casi la mayoría de ustedes han oído o han creído. Por eso les digo que sea el Espíritu Santo que abra las vías de nuestro entendimiento. Vamos a analizar después de este corte musical que vamos a tener tan lindo, qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso. Luego, si nos da el tiempo necesario, hermanos, vamos a estudiar exactamente de dónde fue que nacieron esas doctrinas y quiénes fueron las que las propagaron.
Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Cantad alegres al Señor, dice. Hermanos, seguimos con este tema interesantísimo, pero antes quiero enviar unos saludos. Quiero saludar a mi amigo Alejandro, que allá está en Alajuela, de verdad un gran saludo para él, que siempre nos sintoniza. Para nuestro hermano Mario, Mario Muñoz, y su esposa Doña Sara, que también nos sintoniza en San Sebastián. Nuestro hermano Lester, Cristian, que nos ven en Desamparados, los dos. Nuestra hermana Karina, también que nos sintoniza y que ha hecho algunas consulticas con respecto al tema. También quiero saludar muy afectivamente a la familia Castillo Arias, que también han estado sintonizándose, reportando su sintonía, a Gabriela Castillo. También gracias por escucharnos siempre ahí, a Gaby. También quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas de Coincre que nos están viendo, a don Bernal Castro, a doña Vanessa, gracias por la sintonía y que permiten que los muchachones del call center puedan escuchar el mensaje o los mensajes que se están dando a través de este medio Remanente Adventista. Quiero decirles, hermanos, que estos temas son bastante importantes. Cualquier consulta que usted quiera tener al 83 14 76 19, cualquier sugerencia que usted quiera dar, cualquier tema que quiera que se toque, que se clarifique, como este que estamos dando hoy, es importante que nos lo hagan llegar a ese número 83 14 76 19, que nos sigan a través de la www.remanenteadventistacr@gmail.com, que nos sigan a través de la 930 AM Radio Costa Rica, a través de la www.radiocr.net, y que también todos los temas, el banco de temas que tenemos todos los días de lunes a viernes con nuestros compañeros, con temas importantísimos, lo puedan seguir a través del canal de YouTube como el Remanente Adventista CR. Bueno, hermanos, de verdad que sí, seguimos aquí. Entonces, nos damos cuenta de que hay algo interesante. Esta teoría del dispensacionalismo, la gente se les ha metido. La consulta que nos hizo un hermano en esta semana me llamó y tuvimos la oportunidad de estar conversando. Nuestro hermano Carlos, de verdad un saludo para él también. Me dijo que ellos siempre se les había enseñado que la iglesia no iba a pasar, bueno, la tribulación. Ya vimos que sí, que iba a ser una forma invisible, que la gente se iba, hasta me mencionó este cantante, ¿verdad? Pentecostés, evangélico, que es muy famoso, y que dijo que en su canción que la gente gritaba que dónde estaban. Me mencionó la película del rapto, un montón de cosas. Yo quiero que ustedes sean claros en este asunto. Hermanos, no es lo que la gente quiera exponer con respecto a la verdad. Nosotros los humanos somos, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muchas veces, consciente, inconscientemente, involuntariamente, por tradición, hemos mezclado, hemos tergiversado lo que la iglesia, lo que la palabra nos ha enseñado, que es la verdad básica para la iglesia. Y hemos sacado nuestros conceptos humanos, hemos oído de doctrinas, de predicadores, de tradiciones que nos han enseñado cosas a veces que no son. Ok, vean lo que dice, me decía él, que no había ningún problema si alguien se quedaba. Me decía él dentro de esta doctrina, ¿verdad? Que ellos creen, porque van a haber 7 años más en los cuyos cuales, si usted no se pone la marca a la bestia, si lo decapitan, si usted logra salir en esos 7 años avante, o en la segunda venida de Cristo, usted iba a ser salvo. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a qué ocurre también con la tierra. Y quiero leerles un pasaje muy interesante que nos explica básicamente qué es lo que ocurre cuando Jesucristo venga. Ok, voy a darles algunos versículos. Para que ustedes vayan tomando nota. Es algo interesante. Apocalipsis 3, 10 y 11. El día de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que habitan sobre la tierra. Va a venir sobre, primer concepto, sobre todo el mundo. No va a haber absolutamente nadie con la venida de Cristo que pueda salvarse o estar excluido de esos. Unos para bien, para vida eterna, como dice el capítulo 2 de Romanos, y otros para condenación. Ok, Mateo 24, 37 al 39, pero como en los días de Noé, vean qué interesante esto, pero como en los días de Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando dice se los llevó es que murieron,
¿Qué pasó en los días de Noé? Lo podemos ver nosotros en Génesis. Cuando viene el día del Señor, dice Mateo 24, el mismo Jesús, que será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. ¿Qué ocurrió, hermanos, en los días de Noé? En los días de Noé vino Noé, hizo el arca, se predicó durante 120 años el mensaje, los que lo aceptaron entraron al arca, el arca se cerró y todos los que habían oído el mensaje pero que no lo recibieron, cuando vino el día en que se vino el diluvio, ¿qué les pasó? Totalmente todos fueron devastados y muertos. Solo se salvaron los seres que entraron al arca, contando humanos y contando animales. Dice Jesucristo que en su venida va a ser exactamente igual que en el día de Noé, que en el tiempo de Noé. Entonces vino el diluvio y se los llevó o murieron todos. Romanos 2:5 al 11 dice, pero tú por tu dureza atesoras ira, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras, primeramente el judío y también sobre el griego, dice. Vean qué interesante esto, porque para Dios no hay acepción de personas. Otro de los conceptos, un saludo a mi amigo Jonathan ahí que está ingresando y a nuestro hermano Andy también que está ayudándonos en cabina. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, sea el judío primero y luego al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Otra cosa interesante que ellos dicen es que esa separación que les hablé antes del corte va a ocurrir. Primeramente la iglesia de Dios y luego los judíos. Cuando dice la palabra del Señor que para Dios no hay acepción de personas. Con respecto a este tema, leo en Efesios, hermanos, vamos apuntando 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Según lo que dice Efesios 2:14, dice que tiene uno, no tiene dos formas diferentes de salvar, como lo dice esta doctrina. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Dice 1 Corintios 12:13 que todos somos ahora un solo cuerpo, sea judío o sea griego. Cuando se habla de judío y griego, se habla sea del pueblo judío, que supuestamente eran los que tenían la exclusividad de la salvación porque Cristo vino al pueblo pero no le recibieron. Y entonces la gracia se extendió para todas las naciones que se llamaban en ese tiempo gentiles. Entonces cuando se habla pueblo judío y se habla de los griegos, se está hablando del judío de nacimiento de Israel y de los pueblos gentiles, llámese como se llame. Ok, entonces nos damos cuenta que no hay esa tal separación que la gente ha querido meter dentro de esta doctrina, de que hay dos pueblos diferentes, de que hay dos iglesias diferentes, de que va a haber dos salvaciones diferentes y que van a haber dos venidas diferentes. Segunda cosa que les mencioné ahora es que según lo que dicen ellos, es que la gente que quede después de la venida de Jesús. Ok, vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a eso. Tal vez podemos ponerla en pantalla para que los hermanos nos vean. Dice, mirad, el Eterno, dice, vacía la tierra y vean qué interesante, y es totalmente desolada. Eso está en Isaías, pero vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro, que es algo interesantísimo, y los que lo tienen en pantalla, leo para los hermanos que están escuchándome a través de la radio, lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3. En el capítulo 3 se habla acerca de la venida de Jesucristo, del día del Señor. Voy a empezar a leer para resumir un poquito lo que se habla del versículo 10 en adelante. Dice, pero el día del Señor vendrá. Voy a leerles el versículo antes. Dice, versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 9. El Señor no tarda de cumplir su promesa. Según entienden algunos, la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quieren que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando se habla, pero el día del Señor es la venida de Cristo. Es el mismo término como un ladrón en la noche que usó Jesucristo en Mateo 24 para explicar que Él iba a venir como ladrón en la noche. Entonces, es la venida del Señor Jesucristo, nos dice en 2 Pedro lo siguiente.
pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. En aquel día, ¿cuándo? En el día del Señor. Los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos, hermanos, los elementos es aire, tierra, agua, aire, tierra, agua y fuego. Dice, los elementos serán destruidos, dice, por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella. ¿Y qué dice la Biblia? Y la tierra, con todo lo que hay en ella, dice, será quemada o será destruida en otras versiones, como la que está en pantalla, que es de la Reina Valera. Yo leo de la nueva versión internacional. Versículo 11 de segunda de Pedro. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no debieran vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Versículo 12 de segunda de Pedro capítulo 3. Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, ese día, vuelve otra vez a decir la palabra del Señor, el día que Cristo viene, el día del Señor, dice, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán en el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitan la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan este acontecimiento, oiga, hablando de la segunda venida de Cristo, por eso, queridos hermanos, mientras esperan este acontecimiento, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ok, qué interesante esta cosa. Hemos podido ver dos cosas más que la teoría o la doctrina del dispensacionalismo ha querido enseñar al mundo. Esta doctrina que nació de 1830 en adelante. Entonces nos damos cuenta que 4 cosas que ellos creen o que dicen creer o que tal vez usted inconscientemente y sin haber estudiado las referencias bíblicas ha creído, están totalmente contradecidas o contradictas por las escrituras. La primera, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, lo dijo Jesús en Mateo 24. La segunda, que iba a ser una forma secreta, un rapto. Primero término rapto, lo vimos que es un término mal empleado. Y segundo, dice la Biblia, lo vimos en los versículos que leímos, de que todo ojo lo verá, de que todas las naciones la verán, de que todos los pueblos lo verán. Ok. Tercera, que hay 2 pueblos o 2 naciones diferentes. Cuando la palabra del Señor en los versículos que leímos anteriormente dice que Cristo vino a reconciliar y a hacer para Él un solo pueblo, donde no hay acepción de personas, ni judíos ni griegos. O sea, ni del pueblo de Israel, ni tampoco de los pueblos gentiles, sino que hizo uno solo de todos. Y segunda, la cuarta, nos habla de lo que ellos piensan o dicen, que dicen que después de la venida de Jesucristo, la tierra va a quedar personas aquí y van a vivir 7 años más y va a haber un periodo de prueba y la decapitación y el sello y todo este asunto. Nos damos cuenta que la palabra del Señor nos dice bien claro en 2 de Pedro capítulo 3, pueden leer todo el capítulo, hermanos, de que cuando venga el Señor dice que los elementos y todo lo que es, podemos leer en Isaías, podemos leer en Jeremías, podemos ver en todos los profetas, donde dice que la tierra va a ser totalmente destruida. Y nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, bien claro que los elementos van a ardir y que todas las obras que hay dentro de la tierra van a ser totalmente quemadas y destruidas. Pregunta, ¿podría algún ser humano o podría una persona o cualquier criatura vivir cuando los cielos se encienden, cuando los elementos, agua, aire, tierra? Lo vamos a leer luego, si nos da tiempo el próximo, para el próximo miércoles vamos a terminar este asunto un poquito más y nos damos cuenta que cuando viene Jesucristo, dice que de su boca sale una espada aguda que destruye los montes, destruye todo. Y que la gente decía a las colinas, tírense encima mío para taparme de la venida del resplandor del Hijo del Hombre. Entonces nos damos cuenta que cuando Cristo venga, en 2 Pedro capítulo 3, se nos explica claramente que la tierra es totalmente destruida por el fuego para ser purificada. Ok, vamos a algo muy interesante. Tal vez, hermano Jonathan, podemos poner la próxima. Entonces, ¿de dónde salieron estas doctrinas? Vamos a ver la historia. La historia nos indica, vamos a empezar hoy con la historia y no voy a poder terminar, lo voy a dejar para la próxima semana porque es un poco extenso, pero vamos a ver quiénes fueron los precursores de lo que ocurrió con este asunto del dispensacionalismo. Entonces, no fue hasta el año 1800 que se empezó a propagar en una forma ya más popular, pero hubieron, exceptuando antes de ese año, 2 personas
bastante interesante este dato de que fueron dos personas de la iglesia o teólogos católicos romanos que empezaron en el tiempo de la Reforma, como fue este hombre que tienen en pantalla, Francisco Rivera, que fue un brillante sacerdote jesuita. Oigan qué interesante, un brillante sacerdote jesuita, doctor en teología en España en el año 1590. Rivera publicó un comentario sobre el Apocalipsis de 500 páginas, hermanos, dice, y que eso fue una forma de contrarrestar lo que se había levantado en el tiempo tal vez de los reformistas, que empezaron a decir que la Iglesia Católica, el Papa era, ¿cómo se llama? Era la bestia, y que la Iglesia Católica había sido señalada como aquella potencia, como aquella foco de corrupción, y que todas sus doctrinas, la mayoría de sus doctrinas, habían sido falsificadas. Entonces este hombre, Francisco Rivera nos vino a escribir estas 500 páginas, correcto, el que está en pantalla, vino a escribir estas 500 páginas con respecto a una defensa que se hizo de la Iglesia Católica, y empezó a meter con eso un montón de ¿cómo se llama?, de conceptos con respecto a la segunda venida de Cristo, y decir que este asunto de que la iglesia babilónica no era la iglesia católica en ese tiempo, sino que eso estaba previsto para el futuro, que no era en el tiempo que se estaba diciendo, como lo decían los reformistas, que ya era la presencia contaminada, o las doctrinas falsas que tenía la Iglesia Católica, era la apostasía que se estaba dando con respecto a las escrituras, a la sana doctrina, sino que él hizo estas 500 páginas de escritos dando a entender de que eso iba a ser en tiempos postreros, que no era en ese tiempo. Más adelante, un hombre, ok, podemos ver la otra. Más adelante, un hombre interesante, Emanuel de Lacunza, que fue otro jesuita chileno, que escribió un manuscrito importantísimo y que fue traducido al español, que se llamó La venida del Mesías en gloria y majestad. Vean qué interesante eso. Cuando este hombre, Lacunza, escribe esto, él empieza a meter ya lo que era la doctrina del dispensacionalismo, o la doctrina del rapto de la iglesia. Entonces empieza a dar algunos conceptos en los cuales se empieza a decir que la iglesia va a ser llevada, y que la iglesia tiene dos salvaciones diferentes, la iglesia, ¿cómo se llama?, cristiana, la esposa de Cristo, y el pueblo judío, y empieza a extenderse con este asunto y esta doctrina. Estos escritos de Lacunza son leídos luego, más adelante, por otro hombre bastante relevante, que fue el que empezó a dar esta doctrina ya bien marcada. Vean qué interesante esto de Lacunza. Lacunza, en su escrito La venida del Mesías en gloria y majestad, se pone un seudónimo, se pone un seudónimo con el nombre de Rabí Ben Ezra. Rabí Ben Ezra es supuestamente él, se cambia su personalidad y se hace pasar por una persona o por un judío convertido. Básicamente, hermanos, vean, nosotros entendemos que esta astucia jesuita, estas mentiras jesuitas, se dan en esta forma tan interesante. Ellos no podían poner un escrito defendiendo y avalando y cambiando algunas de las doctrinas bíblicas como una persona, como un sacerdote jesuita, sino que agarra un seudónimo acerca de un rabino judío, para que la gente pueda aceptar con más auge y más abiertamente todos sus escritos, que son básicamente engaños, ¿verdad?, demoníacos. Ya para el año 1812, se publica por primera vez este escrito o este libro, que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad, de Lacunza, que fue un sacerdote jesuita, bajo ese seudónimo, el Rabí Ben Ezra. Dice, se publica en 1812 y se encuentra ya tan bien acomodado que hasta las universidades de Canterbury, en Inglaterra, en Londres, todos los arzobispos y todas estas personas que se educaban teológicamente en lo que era Inglaterra, nos damos cuenta nosotros que empiezan a tomar y a leer los escritos de este hombre y a dar doctrina con respecto a esto. Ok, con respecto a lo que era la venida de Jesucristo y lo que era la forma en la que se iba a llevar la iglesia, separada en dos partes, como ya les digo diciendo, haciendo pensar de que el pueblo judío era salvo de una forma y que el pueblo o la iglesia de Cristo era salvo en otro.
Ok, vamos a ver, ya ahora es algo interesante con lo que ocurre. Resulta que sale un hombre que se llama Edward Irvings. Edward Irvings es nacido en Escocia, se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de la época de él. Edward Irvings, en 1828, que empieza a predicar, es una figura muy sobresaliente de la iglesia. Vean qué interesante, una iglesia protestante o que empezó con sus principios anglicana, que se llamó la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra. Y en 1828 ya hacía campañas donde muchedumbres eran atraídas, más de 10,000 personas en sus campañas al aire libre, y tenían lugares bastante vastos, una iglesia bastante vasta, más de 1,000 miembros en su iglesia básica. Y este hombre, Edward Irvings, se hace totalmente amante, por decirlo así, y adicto de los escritos de Lacunza. Conoce los escritos de Lacunza, empieza a estudiarlos y descubrió que el libro de Lacunza era muy interesante para él, las doctrinas que se daban eran muy interesantes para él, y entonces lo traduce o lo tradujo del escrito que tenía el padre Lacunza al inglés, ya siendo publicado en Londres en 1827. Entonces, para 1827, el hombre ya se ha estudiado todas las doctrinas del dispensacionalismo, del rapto secreto, de la separación, de las salvaciones de los dos tipos de pueblo que iban a haber, escrito, recordemos, primeramente por Riviera, esos conceptos por Riviera, y segundo por Lacunza, donde tergiversaron estos dos sacerdotes jesuitas, tergiversaron esta enseñanza, hermanos, para todos aquellos que nos oyen, tergiversaron esta enseñanza y la corrompieron y la hicieron totalmente una falsa doctrina. Entonces, este hombre, Edward Irving, es interesante cómo se estudia estos asuntos y empieza a predicarlo en su iglesia que se llamó la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra, ya para 1828. Ok, hermanos, es algo interesante este asunto que se ha ido dando. Yo quiero decirles a usted, voy a quedar aquí porque ya lo que sigue, tengo que hablarles de algunas personas, tengo que hablarles de Margaret McDonald, que fue una joven de 15 años que recibió supuestamente una revelación a través del Espíritu Santo y hablando en lenguas, y vamos a estudiar algunas cositas de estos conceptos que lo vamos a dejar para la otra semana, porque si lo empiezo ahora, no lo termino en este minuto que me queda. Pero sí les quiero recordar, hermanos, que cualquier consulta, que cualquier inquietud que ustedes quieran, que cualquier tema que quieren que nosotros tocamos, háganoslo saber. Nosotros queremos que ustedes, a través del remanente adventista, conozcan la verdad, que puedan ser ustedes llevados, como dice la Escritura, a toda la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y nosotros podamos tanto aprender nosotros como ustedes, porque lo que queremos es que el Señor venga y se lleve un pueblo único, exclusivo, pero que sea un pueblo que tenga el conocimiento y tenga la verdad de lo que las palabras del Señor nos enseña para poder adquirir la vida eterna. Somos el remanente adventista. Cualquier consulta al 8314-7619 y estamos para servirle. Mi nombre es Freddy Peña. Mi número de teléfono personal es 86629553. Ok, hermanos, de verdad que los esperamos todos los días, de lunes a viernes, por el Radio Costa Rica 930 AM y a través de la web también www.radiocr.net. Que Dios les bendiga. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier. Ven cielo.